Señor les bendiga, muy buenas tardes, 6 de la tarde, 2 minutos en Colombia, 7 de la tarde, 2 minutos en Miami y medianoche, 2 minutos en España y gran parte de Europa, donde también nos sintonizan. Muchísimas gracias a todos por la sintonía. Recuerden que llegamos a el espacio de Línea Amiga, la línea de psicoconsejería a través de www.laestaciondelcielo.com, un programa pensado, dirigido por el Ruat, el Espíritu Santo, y también gracias a la doctora Adriana Gómez Peña, quien se ha dejado guiar por el Espíritu Santo para este espacio desde aproximadamente 12 años, con unos intervalos, pero ahí continúa en la brecha, perseverando y guiándose y dejándose guiar. Y pues ella nos va a presentar un equipo precioso que le acompaña en el día de hoy con invitados especiales, invitada especial, y este equipo que es el escudero, el equipo de apoyo, el equipo que viene respaldándole y que ha sido importante esta vinculación y este apoyo de John Álvaro y de John Jairo. Adrianita, bienvenida a tu casa, a la Estación del Cielo, y a tu programa Línea Amiga, los miércoles 6 de la tarde. Hola a todos cibernautas, muy buenas tardes. Qué rico nuevamente estar aquí con ustedes en este programa Línea Amiga. Qué alegría volvernos a encontrar hoy miércoles y todos los miércoles. Recuerden, 6 de la tarde Colombia, 7 Miami, y que nos pueden sintonizar en 3. Imagínense, estamos hablando de 3 lugares, aquí no hay excusa. Uno, en la www.laestaciondelcielo.com, o nos pueden ver en vivo tanto en la fanpage de Facebook o en el canal de YouTube de La Estación del Cielo. Entonces, qué rico que nos encontremos, qué rico que estemos aquí. Y sí, como tú lo decías, Alvarito, con un equipo como siempre increíble, maravilloso, muy agradecida por eso. Pese de pronto aquí a que, bueno, como ustedes ya saben, cibernautas, aquí en la ciudad de Cali pasamos una situación bastante dura y difícil la semana pasada. De hecho, muy cerca de aquí donde está ubicada la emisora, La Estación del Cielo. Un atentado bastante duro, bastante difícil, que nos ha golpeado a nosotros los caleños en general, pues al país. Pero aquí seguimos, aquí estamos, porque sabemos que tenemos una esperanza muy grande, que es nuestro Señor, nuestro Salvador, y mientras Él nos dé salud y vida, seguimos dando palabra y no nos vamos a detener. Y nada, bueno, entonces ahora sí presento el equipo. Caballeros, muy buenas tardes, qué rico, bienvenidos a la Estación del Cielo, qué rico tenerlos aquí, amiguitos, ¿cómo vamos? Muy bien, gracias al Padre. Como tú lo dices, bendecidos porque podemos estar en este espacio hablando temas que son también del Creador, y también, como tú lo decías, orando también por todas las familias que se vieron afectadas durante la semana pasada por esos hechos pues muy trágicos. Y pues también el Eterno ha protegido y guardado a muchos también de esa tragedia. Y bueno, anhelando que todos los que nos estén escuchando estén alineados con la intención de querer escuchar un mensaje que el Padre puede poner a través de nosotros para ellos. Así es, gracias, Johncito, muchas gracias. John Álvaro, hello. Shalom, shalom, buenas tardes a todos. Agradecido con el Eterno por poder estar aquí nuevamente con una compañía como la de Mafe. Bendito el Creador que nos acompaña hoy. Y no, contento, feliz. Y como tú decías, es una bendición estar aquí. Amén. Sí, Señor. Así porque estamos a unos cuantos metros de la base aérea. Y pues bendito el Padre que nos cuida, que nos protege, que nos guía. Pero también quisiera que en nuestros hogares cada uno hiciera una oración directa con el Padre para que le dé fortaleza a aquellas familias que perdieron a un ser, o aquellas personas que están hoy en una clínica. Así es. Entonces, con ese favor les pido hoy de que levanten o eleven una oración hacia el Creador para que estas personas que están en una clínica hoy, el Creador les conceda refugio Sheleima, que es sanidad completa. Así es, muchísimas gracias. Y bueno, como lo mencionaste, John Álvaro, hoy está nuevamente con nosotros María Fernanda Mafe, de cariño y de afecto. Recuerden que Mafe es trabajadora social y ella es en este momento asesora de la Fundación Vive la Vida, que es una fundación, un centro de rehabilitación en drogodependencias. Entonces, nada, Mafe, bienvenida nuevamente, sabes que esa también es tu casa y gracias por aceptar la invitación. No, muchísimas gracias a ustedes por seguirme invitando
Para mí de verdad es todo un placer estar en este espacio. Lo decía la vez pasada, creo que la labor que se hace desde aquí es una labor de prevención, una voz de esperanza, ese mensaje finalmente que todos necesitamos en los hogares, y que entre más personas se abran a escucharlo, pues creo que podríamos tener un mundo mejor. Entonces, Preventivos. poder aportar un granito de arena en esa labor que ustedes hacen semana a semana y en general, pues para mí es muy de gratitud con ustedes. Gracias a ti, Mafe, de verdad, muchas gracias. Pues, sí. Bueno, cibernautas, nosotros venimos hablando de la entidad como pueblo. La semana pasada conversábamos un poquito que hay 3 condiciones específicas para ser parte de un pueblo. Hablábamos específicamente de cumplir los mandamientos que el Eterno nos ha entregado, de tener un temor al Padre, y hablábamos un poco acerca de lo que representa temor, esa reverencia, esa honra hacia el Eterno, entender realmente quién es Él, esa autoridad que representa, y por último, el testimonio de nuestro Salvador, Yeshua, Jesús. Entonces hablamos de esas condiciones, pero también hacíamos un recuento un poco de qué fue lo que pasó con Salomón, el hombre más sabio del mundo, y cómo a raíz de que su corazón se dejó llenar más por lo externo, por sus propios deseos y su ego, pues trajo unas consecuencias grandísimas. Y tocábamos esa parte de cómo en algunos momentos nosotros nos puede más un poco ese deseo propio, ese dejarnos llenar más, satisfacernos a nosotros mismos y no tener una autoridad que nos gobierne, que en ese caso es el Eterno, sí. Nuestro Padre Celestial. Bueno, todo esto nos trae algo muy interesante en el tema de la identidad, y que hoy, pues obviamente aprovechando nuestra gran invitada, y es como todo este tipo de factores, tanto internos como externos, nos pueden afectar desde lo que representa la salud mental y emocional, lo que es eso, que hablábamos de dejar desviarnos nuestro corazón. Cuando hablamos de corazón hablamos de la voluntad, de nuestros pensamientos, de cómo al nosotros no poder estar bajo una autoridad específica, no cumplir unos mandamientos, no tener unos parámetros y unos lineamientos, y también obviamente todo lo que pueda ocurrir o suscitarse alrededor, nos vamos a ver afectados, y por supuesto eso permea nuestra identidad. Entonces hoy queremos dar una apertura y una conversación muy interesante en tema de la salud mental. Y como lo mencionaba nuestra promo de hoy, es identidad, creciendo o en decadencia. ¿Cómo estamos en relación a eso? ¿Cómo está esa salud mental y emocional? Entonces le damos la cabida a María Fernanda para que, bueno, nos hable un poquito, nos traiga aquí sobre la mesa qué es eso de salud mental. Bueno, gracias, Adri. Creo que ese tema, el término como tal, es importante clarificarlo. Cuando hablamos de salud mental, hemos ido avanzando un poquito, pero creo que muchos recordamos hace años cuando se hablaba de salud mental, se pensaba y se decía de esta manera, incluso despectiva, los loquitos. Están locos. El loco, el desquiciado, se le corrió la teja, y nos imaginábamos el manicomio. El manicomio, y además casi que en cada barrio había el loquito del barrio, ¿sí? Sí. Y a eso nos referíamos o teníamos como en nuestra cabeza cuando hablábamos de salud mental, la persona que estaba con lo que hoy se identifica, digamos el término técnico, un trastorno mental. Pero la salud mental no es necesariamente eso hace parte, pero no es la definición propia de salud mental. Uh-huh. Y ahora hemos pasado al otro extremo, en donde finalmente nos creemos psiquiatras, entonces rotulamos a todas las personas de acuerdo a ciertas características, entonces le asignamos el diagnóstico de bipolar, psicótico, paranoide, pero todos los niños son hiperactivos, ¿no? Y todos los niños son hiperactivos. Todos los niños son... Entonces esa situación finalmente lo que nos lleva es a hacer unos diagnósticos y a poner unos rótulos, que lo que hace es mucho daño a nivel social. La persona empieza a cargar y además empieza a creerse ese autodiagnóstico que se da
desde ChatGPT. Sí. Ahora el ChatGPT todo, El lo nuevo sabe psicólogo. todo. Exacto. Es el psicólogo, es el psiquiatra, es el terapeuta, médico, es absolutamente todo, siendo totalmente irresponsables con todo lo Sí. que implica la salud mental. Entonces, creo que es importante hacer como esas salvedades de lo que no es y de lo que no debemos ser, porque es que salud mental finalmente es lo que implica es, y lo encierra en una palabra, bienestar y estabilidad. ¿Sí? Ajá. Eso es lo que significa salud mental. Por eso todos en algún momento hemos tenido una situación de salud mental, cuando estamos en una situación de estrés, digamos, que nos saca de sí, que no podemos manejar y controlar la situación desde la cotidianidad, que estamos demasiado irritables, ahí está afectada nuestra salud mental. Y no necesariamente eso está asociado con tener un trastorno de salud mental, que eso ya es diferente, eso ya implica una patología y, como lo decía, eso debe ser diagnosticado por un psiquiatra. Entonces, si empezamos a tener ciertos comportamientos, son reiterativos, no están asociados como a una situación puntual, pues ahí sí podemos pasar a psiquiatría para mirar si nos hacen un diagnóstico. Si estamos teniendo situaciones de la cotidianidad, pero que vemos que no las estamos pudiendo manejar, que es reiterativo, que no podemos acostarnos y conciliar el sueño, que con cualquier cosita nos exaltamos y demás, es importante también atendernos y asistir a consulta con psicología o empezar a investigar, porque se nos está afectando, y si dejamos que eso siga avanzando, pues podemos terminar en una situación pues mucho más compleja. Claro. Pero finalmente el término de salud mental se refiere mucho más a todo lo que es el bienestar, el poder hacer conciencia de las propias emociones y darle manejo a las situaciones, porque no es que no me sienta triste, me puedo sentir triste, pero cómo lo gestiono, me puede dar muchísima rabia, puedo estar muy molesto, pero cómo lo estoy gestionando. Y cuando me quedo como con esos pensamientos, realmente, sí, no, yo lo manejé, pero me quedo con eso allí, en mi corazón, en mi cabeza, y queda allí, pues finalmente no lo estoy gestionando de una manera adecuada y estoy afectando obviamente mi bienestar, que es la salud mental, que no es ausencia de enfermedad, o sea, no necesariamente si no tengo un diagnóstico estoy bien emocionalmente. Mafe, pero en cuanto a la madurez para poder enfrentar y afrontar un problema, digámoslo así, que me genere un problema psicológico, ¿cómo sería ahí? O sea, ¿sí cabe lo que estoy diciendo? Porque ese grado de madurez puede ser también desde la formación, desde pequeño en el hogar, ¿no? Lo que pasa es que cuando hablamos de salud mental y metemos el término de madurez, creo que tendríamos que entrar a definir también qué es madurez. O sea, porque la diferencia entre gestionar y madurar, ¿existe una diferencia amplia? Si yo logro gestionar de una manera asertiva, digamos que puedo decir que he ganado madurez. Exacto. ¿Sí? Y la madurez no tiene que ver con la edad, como se plantea. Pero sí hay, de acuerdo a la edad cronológica, sí hay unas respuestas esperadas, ¿sí? Yo no puedo esperar la misma respuesta de un niño que quiere un helado a un adolescente que quiere el helado a un adulto que quiere el helado. Entonces, sí hay unos mínimos esperados de reacción frente a unas situaciones acorde al ciclo vital, y si eso no se da, finalmente lo que tiene que ver es con situaciones emocionales no resueltas, con algún tipo de, digamos, desvío que hay allí desde lo emocional y que tiene que ver con la historia de vida, y volvemos a lo de que hablamos la vez pasada. Todo viene desde la infancia, desde la casa y desde cómo he aprendido a resolver cada una de las situaciones de la cotidianidad. Desde cómo resuelvo que quiero el tetero ya y no me lo dan, hasta cómo resuelvo que estoy sin empleo, no he podido conseguirlo y es una situación más compleja, pero lo resolveré. La situación del empleo lo resolveré de acuerdo a cómo he aprendido a gestionar todos los otros pasos pequeños de resolver situaciones complejas acorde a mi ciclo vital. Entonces, creo que esa sería como la definición en términos de lo de madurez. Todos
podemos resolver de una manera madura, teniendo en cuenta el ciclo vital en que nos encontremos, y depende mucho de toda esa experiencia de vida, de cómo los padres nos van empoderando de nuestras decisiones, y cómo nos relacionamos con el otro. Exacto. ¿Sí? Cómo es esa relación con el otro, hasta donde tengo en cuenta no solamente mi necesidad, mi tranquilidad, sino también la de los que me rodean, porque ahí podemos caer en el otro lado, en donde solo yo, primero yo, tercero yo, sino que debe haber como un equilibrio entre buscar mi bienestar, pero sin afectar a los otros, y al contrario, buscando el bienestar colectivo. ¿Cómo el organismo puede asimilar los procesos de la vida, ¿no? ¿De qué manera? Una pregunta, y de acuerdo a lo que tú estás diciendo, entonces, porque uno escucha, ¿no? Es que él es loco, entre comillas, que ya tú lo explicaste, que no es así. ¿Es porque su papá o su tío también lo fue? ¿Genéticamente es posible o no se hereda? Cuando un patrón de comportamiento. Cuando hablamos que se herede, ¿no? Que es porque el papá o un tío o alguien tuvo esa conducta. Entonces. Cuando hablamos de trastorno mental, hay una condición física de el funcionamiento del sistema nervioso central que nos lleva a que tengamos esa condición, y es una enfermedad, y es que el cerebro no está funcionando de la manera adecuada. Entonces ahí hay una enfermedad. Normalmente hay un componente genético y hereditario. Cuando uno va al médico, normalmente debería preguntarle, no todos le preguntan, por antecedentes de trastornos mentales en la familia. ¿Ha habido alguien que tenga algún tipo de trastorno? Claro. Para poder empezar a identificar si comportamientos que está teniendo pueden ser indicios de desencadenante de esa misma patología que viene heredada en la familia. Los médicos, hay pocos que realmente lo hacen, pero por protocolo está, así como por protocolo está preguntar siempre consumo de sustancias psicoactivas, para poder identificar en esos comportamientos si puede estar pasando y poder tener acciones preventivas desde la misma medicación, que en ocasiones, si es un trastorno como tal, se requiere, o desde apoyo psicológico o con otro tipo de profesionales terapéuticos, en términos de comportamientos para evitar llegar a la medicación. Tengo una pregunta, no sé si sale un poco ahí del eje que estamos llevando. Cuando un muchacho o cuando una persona está consumiendo drogas, en ese momento, en ese proceso de que el muchacho o la persona consume drogas, ¿qué pasa con el cerebro en ese momento? ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué trastornos puede generar? Bueno, el consumo de sustancias psicoactivas es un trastorno mental porque se altera el funcionamiento del sistema nervioso central. No es que se altere todo el sistema nervioso central como se piensa, lo que se altera es el sistema de recompensa. Solamente ahí, en esa parte, actúan las sustancias psicoactivas. ¿Qué es el sistema de recompensa? Todos los seres humanos producimos dopamina. Ya. ¿Sí? Naturalmente, cuando hacemos cosas que nos gustan, cuando satisfacemos una necesidad, cuando tenemos muchísima hambre y comemos, realizando actividad de placer, ahí se genera la dopamina. Llega al sistema nervioso central, al neurotransmisor de la recompensa, de la sensación de bienestar. Entonces viene toda esa sensación de placer. Las sustancias psicoactivas llegan al sistema nervioso central simulando ser dopamina, ¿sí? Y empiezan a generar un efecto allí a nivel del sistema nervioso central que, dependiendo de la sustancia, hace que exista mucha dopamina en el sistema límbico. Entonces hay una excitación muy alta, pero no está bien canalizada, o por el contrario, que se bloquee el neurotransmisor y no llegue la dopamina. Depende de la sustancia, es el efecto. Entonces esa es la parte que se afecta. Por eso el adicto, cuando lleva mucho tiempo en consumo, puede hacer las actividades que antes le gustaban, pero ya no encuentra placer, porque lo que necesita es la sustancia para poder activar el sistema de recompensa. Ya el sistema de recompensa está, digamos, deteriorado y no recibe la dopamina normal, no es suficiente y le pide la sustancia externa para poder sentir ese placer.
Por eso es que es la enfermedad, porque hay una afectación en el sistema, en cómo funciona el sistema, y no es que afecte todo el sistema, sino esa parte. Si una persona tiene predisposición genética a otra enfermedad, sí es probable que se active y que entonces, si tiene un antecedente de esquizofrenia, pueda desarrollar esquizofrenia o bipolaridad o cualquier otro trastorno, porque se acelera al estar el sistema nervioso central funcionando de una manera inadecuada. Se activa, se acelera. Hay personas que tienen un solo consumo y dicen, ve ese consumo, y desde ahí quedó loquito. ¿Sí? Porque tenía una predisposición, ya venía con unos comportamientos que lo indicaban, pero la gente normalmente no le presta mucha atención, no estaba diagnosticado, consumió y se le disparó su esquizofrenia, es como una de las más comunes. Y es probable que no vuelva a consumir, pero se activó la enfermedad, el trastorno mental que tenía de base. O sea, inmediatamente. Entendiendo, digamos, las causas que hasta ahorita estamos aquí hablando, existen unas causas posiblemente genéticas que se heredan, pues porque de padre a hijo o de madre a hijo se continúa esa predisposición o esos rasgos en el ser, en el cuerpo. Y está la otra parte, que es una persona que por una falta de madurez, llamémoslo así, entra en un ciclo de deterioro mental a tal punto que pierde su salud y bienestar mental, y si eso está acompañado de mezclarlo con drogas, con agentes de adicción, termina también desencadenándose un problema mental. Bueno, se puede decir enfermedad mental, ¿cierto? Una cosa es salud mental y otra cosa es trastorno mental. Trastorno mental es cuando realmente hay una afectación en el funcionamiento del sistema nervioso central. Fisiológico, o sea, ya se termina afectando la parte fisiológica. Ahí se considera trastorno cognitivo y fisiológico. Y es necesario el diagnóstico y tratamiento psiquiátrico. Cuando tengo alteraciones en el comportamiento que afectan mi salud mental, no necesariamente tengo una enfermedad, no necesariamente es un trastorno, pero sí debo atenderlo y se atiende de una manera distinta. Y normalmente no es con fármacos ni desde psiquiatría, sino desde psicoterapia. Yo quiero colocar un ejemplo un poquito de esto antes de que tú continúes, John. Es el tema de la ansiedad. La ansiedad está catalogada dentro del espectro de las emociones. Todos somos ansiosos, todos tenemos cierto nivel de ansiedad, ¿vale? Todos los seres humanos. ¿Qué sucede? Ya venimos a hablar que se puede llegar a ser un trastorno mental en la medida en que se suman otro tipo de factores, otro tipo de sintomatologías, por así decir. Entonces, por ejemplo, ya hay pensamientos recurrentes e intrusivos. Pensamientos intrusivos significa que van apareciendo. Estás ocupado haciendo algo y de repente te llegan los pensamientos, pero empiezas a sobrepensar, no sales de allí, no le das una gestión a eso, que era lo que hablábamos ahorita, no le das una gestión a ese pensamiento, sino que te quedas dando vuelta y eso te lleva a, se me activó, entonces me dieron susto o empecé a llorar, no puedo controlarme tampoco emocionalmente, o físicamente puedo tener unas manifestaciones como taquicardia, mucho dolor de cabeza, empiezo a tener sudoración. Ya, se empiezan a sumar otra serie de síntomas que, como no se atendió en su momento de una manera asertiva, porque digo, todos tenemos cierto nivel de ansiedad, es que yo empiece, ¿por qué me siento así? ¿Por qué estoy ansioso? Y empezar a gestionarlo. Es identificar aquello que me puede llevar, ¿vale? Y ya ahí se le puede dar una resolución, o de lo contrario, como te digo, podemos llevarlo al extremo de un trastorno. En términos de diagnóstico de trastorno mental hay algo, y es que sea una situación recurrente. Eso es básico tenerlo presente, porque no es por una situación puntual, ¿sí? Debe ser como que pasó y sigue pasando y lleva pasando. Normalmente para los diagnósticos se tiene un criterio de más de entre 6 meses, algunos criterios son para 1 año. Y lo otro, que no esté asociado a una situación real que me suscite esa sensación, ¿sí? Si yo tengo una presentación, pues probablemente voy a estar ansiosa, pero ¿cómo lo gestiono? ¿Sí? Me paraliza, que era lo que decía Adriana, me paraliza, y entonces entro incluso en algunos síntomas físicos que no me permiten movilizarme, y eso es recurrente. Ahí podemos estar hablando de que posiblemente hay un trastorno y requiere un diagnóstico.
pero que me pasó una vez, es que era una cosa súper extrema y no lo pude hacer y no lo pude gestionar, pero normalmente eso no pasa, fue un evento puntual, algo que no lo pudo manejar, pero no necesariamente trastorno. Entonces sí es importante tener en cuenta también el criterio del tiempo. Exacto, el tiempo y las otras sintomatologías que se suman, ¿no? Esos son criterios que se tienen en cuenta para poder ya dar un diagnóstico. Esa palabra ansiedad quisiera dejarla ahí en stand-by porque le tengo, mejor dicho. Una pregunta, Mafe, ¿qué tanto influyó la pandemia en estos temas de trastorno? Porque hemos escuchado tantas cosas, negativas de la pandemia y el encerramiento que tuvimos. ¿Qué tanto influyó desde tu disciplina y tu conocimiento, no? Después de la pandemia no tengo el dato exacto, sí, pero el incremento que hubo en trastornos, no necesariamente en situaciones de salud mental, sino en trastorno mental, se disparó bastante. No tengo el dato de porcentaje en este momento, pero fue muy alto. Y yo creo que no tiene que ver con lo que la gente piensa, que simplemente fue como la parte del encierro, es que no estuvieron encerrados, sino que hubo muchos factores. Fue un cambio total en muchos aspectos de la vida para todos y fue un cambio abrupto en un tiempo que fue del viernes al sábado. Ya teníamos que estar haciendo las cosas de manera distinta. Y aparte de eso, empezar a convivir la familia en el mismo espacio, o sea, fueron muchos los factores y después de la pandemia las cosas no volvieron totalmente a la normalidad. Muchos matrimonios se separaron. Muchas personas se separaron, muchos chicos, aumentó el intento de suicidio, aumentó el consumo de una manera bastante significativa, adicciones se disparó, pero muchísimo. Y además eso tiene que ver con todo lo que se generó desde lo emocional, el miedo, la angustia, el ir a mercar, el cómo llegar a la casa, el tener que quitarnos la ropa para poder entrar. O sea, fueron muchísimos los factores adicional al encierro. Nos cambiaron totalmente la dinámica y además en un ambiente de temor grandísimo y un temor que no se sabía qué iba a pasar, o sea, esa incertidumbre sumada en donde será que nos vamos a morir, será que y el temor por uno mismo, por los que quiere, viendo morir gente, la querida. Información, ¿no? En las redes. Entonces fue muchísimos factores los que afectaron y no se ha vuelto a la normalidad y no se atendió porque desafortunadamente aunque se disparó la situación de salud mental, no hubo como un plan de contingencia para incrementar también la atención, para hacer unos programas de atención comunitaria, de poder hacer incluso visitas domiciliarias. En eso no se pensó. Y a medida que van pasando, ya vamos a completar, ya completamos 5 años de haber pasado la pandemia, esos factores que se dispararon en muchas personas, lo que han hecho es que han ido evolucionando negativamente y van en detrimento de la salud mental. Negativamente, más no positivamente. Negativamente porque no han sido atendidos. Entonces hay personas que desde la pandemia empezaron a generar muchísimas situaciones de salud mental que no han sido atendidas y han ido avanzando a llegar hasta el punto de trastorno mental. Mafe, yo tenía una pregunta. La semana pasada tuvimos un estudio. La Biblia, la Torá, se parte en porciones, 54 porciones, y la porción que estudiamos la charla pasada, el Shabbat pasado, era Reed, que significa observar y mirar, y exponíamos qué impacto está haciendo lo que hoy están mirando los muchachos, desde los niños hasta los muchachos en las pantallas. ¿Qué efecto hace eso a nivel cerebral, a nivel cognitivo, a nivel... Ahí hay varios puntos importantes. Uno, más allá de lo que ven, es la falta de acompañamiento. Yo no sé, yo creo que ustedes recuerdan la propaganda que salía: este programa debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Épocas aquellas, ¿no? Épocas aquellas donde por lo menos la propaganda salía. Sí. Pero es poder evaluar qué es un adulto responsable. Si yo me siento a ver un programa en donde
X persona, pongamos la novela del mediodía, la abuelita y la mamá viendo la novela y los niños allí, y la mamá, en la novela una vecina es infiel con el marido, entonces la abuela lo que dice es: esa vieja tendría que ir a mechonear a la otra, y ese tipo como de comentarios. Ese no es un adulto responsable, porque finalmente lo que está aprendiendo el chico no es ni siquiera lo que está viendo en la novela, es lo La que reacción. su referente más cercano y positivo está diciendo que debería hacer. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado. En lo ideal, los niños no deben estar expuestos solos a pantallas hasta los 14 años, o sea, no es el niño de 4, de 5, de 3, hasta los 14 años no deben estar expuestos solos a pantallas. Y cuando estamos acompañando a un niño o un adolescente, tenemos que ser un adulto responsable y no meternos en vibrar con la película, con el que fue a matar al otro, con lo negativo, sino estar muy pendiente de cuál es el mensaje que yo como referente positivo le quiero mandar. De los Simpson, por ejemplo, se habla mucho que son un referente negativo. No necesariamente. Si yo me siento y cuando Bart hace las pilatunas le digo: uy, pero ese niño tan grosero, que hubiera podido hacer, y hago toda la referencia negativa, y yo soy un referente importante para ese niño que está viendo, estoy enseñándole a través de un mensaje y no le estoy prohibiendo que se vea algo que todos sus amiguitos van a ir a hablar. Entonces eso es ser un adulto responsable. Y debería estar acompañado. Lo otro es que ahora, a través de los programas y de la música y de las imágenes, les llega de determinada manera que altera el sistema nervioso central. Mensajes subliminales. Mensajes subliminales. Y hay muchos estudios que se pueden mirar de distintos programas que se han hecho, en donde, por ejemplo, el hecho de que pasen imágenes muy rápido empieza a alterar la forma de pensar el niño. Entonces el niño ya no se concentra y empieza a querer hacerlo todo tal como lo está viendo en la imagen, y esa es la intención de esa. La publicidad, digamos, esa siempre ha forma. utilizado esa manera de trabajar, porque en cine son 16 cuadros por segundo. Y por ejemplo, Coca-Cola, voy a mencionar, esto es un clásico, esto es de los 80s. En un cuadro provocaban que la gente tuviera sed. Y esto fue medido en los teatros, y entonces colocaban el anuncio publicitario en las salas de cine, y la gente, antes de iniciar la película, haciendo fila después de ver el anuncio para tomar la bebida gaseosa. Y en una película famosa, La chica de rojo, en versión, el título en español, en un cuadro, cuando ella cae a la cama, en un cuadro está desnuda, en un cuadro que el ojo no lo ve, no lo alcanza a ver, porque son 16 cuadros por segundo en cine. Entonces todos esos mensajes nos bombardean a nosotros, ¿no? No es nuevo, pero se ha ido cada vez evolucionando más, y se está cautivando la población desde muy chicos. Estos niños que están siendo expuestos a pantallas y a este tipo de contenidos son niños que rápidamente pueden tener problemas de salud mental y llegar a trastorno mental. Mire que yo analizo un poco cuando se dice en compañía de un adulto responsable, y así tenga la madurez para poder verse la película. Yo a veces pienso que pues la humanidad ha llegado a tal punto de distracción frente a lo malo, que ya lo bueno no lo distrae, pero lo malo sí. Entonces, así yo sea responsable y me siento a ver con un adolescente una película que está cargada de imágenes violentas, de terror. Hoy en día hasta las películas son taquilleras si tienen espiritismo y cosas por el estilo, disfrazado de superhéroes. Entonces yo siento que, a ver, si recordamos incluso qué dice la palabra, por qué fue acabado Sodoma y Gomorra. Fue acabado porque llegó a tal punto la maldad que el hombre disfrutaba, así no pecara, así no entrara en el pecado, disfrutaba viendo el pecado. Y esto sonará muy, no sé, puritano. Yo también he visto películas violentas o películas que no son contenido edificante, pero me he cuestionado, y hoy en día trato en la mayoría de lo posible de que lo que consuma no esté distanciado de edificarme, porque al final de cuentas en la paracha de esta semana, bueno, en un estudio que hacemos semanalmente nosotros,
hay un tema que llama los jueces y los policías. Y eso es muy llamado al tema literal. Un juez que juzga el pecado y otro que busca cómo se hace corregir lo que se hizo mal, como pasa en las sociedades normales. Pero ese mensaje trasciende a que nosotros mismos tenemos que ser jueces de nuestra vida y aplicar los correctivos en nuestra vida a tiempo, antes de que eso se salga de control. Entonces, nuestros sentidos son las puertas de entrada de información a nuestra alma, a nuestro espíritu, y inicialmente entran orgánicamente a nuestro pensamiento. Es decir, usted ve algo, eso genera una reacción química, sensorial, entra a su cabeza, forma unos pensamientos, y esos pensamientos reiterativos terminan convirtiéndose en patrones de comportamiento, en formas de reaccionar, que al final terminan desarrollando en usted quizás cosas que usted no quiere hacer, reacciones que usted no quiere tomar, y usted no se explica a veces ni por qué, pero la explicación sí está dada, que has consumido a través de tus sentidos, y eso cómo lo has llevado a tu pensamiento. Y ahí es donde yo quería conectarme un poco con lo que tú planteabas ahora, que si bien las enfermedades mentales o los trastornos mentales más bien se derivan, pueden ser genéticos, pueden ser de algún efecto biológico, pero también están muy asociados a cómo nosotros vivimos una parte espiritual y cómo manejamos las emociones a través del conocimiento espiritual que podemos tener de las cosas, ¿no? Cómo aplicamos la palabra para rectificar nuestro comportamiento, y eso al final termina traduciéndose en salud mental, ¿sí? O por el contrario, si no aplico esas cosas, pues termino desencadenando en ya trastornos que terminan siendo físicos, o sea, lo espiritual se terminan transformando en problemas físicos. Pues es que mira, en general yo creería que coincidimos en que la sociedad en general es una sociedad que está enferma, ¿sí? No, nosotros hacemos parte de esa sociedad, pero en general la sociedad, y eso está asociado a pérdida de valores, a pérdida de sentido de vida, a pérdida de compromiso, a pérdida de respeto, pues el respeto hace parte como de los valores, pérdida de tiempo, o sea, y finalmente centrarse en el tener, en el ser. Entonces, eso es algo generalizado, no solo en Cali, no en Colombia, en el mundo en general, en donde nos llevan a que tengamos una vida en acelere, una vida de consumismo, una vida en donde no se debe pensar siquiera, es actuar y actuar en pro del tener y del aparentar. Y devolver ese cassette, creo que finalmente no está siendo tan sencillo, pero creo que es la tarea diaria de todos. Y es una tarea que no se le puede dejar solo como al Estado o a los otros, sino que es una tarea que que tenemos que hacer cada uno en chiquito, desde nuestra casa, desde nuestra familia, desde todas esas personas que nos rodean, empezar a transmitir ese mensaje de busque la calma. Sí, busque la calma. Yo creo que eso nos ayudaría muchísimo a entender y a poder ir volviendo a poder tener una salud mental. Salud mental es cuando yo me siento tranquilo, cuando me puedo acostar y me quedo dormido, cuando tengo una situación adversa, me puedo angustiar en el momento, pero luego puedo respirar, hacer todo mi ejercicio y mirar cómo lo puedo resolver, y si no lo puedo resolver, pues finalmente lo que puedo resolver lo hago, y lo que no, pues busco alternativas, y si no, pues lo pongo en manos del poder superior, porque si no puedo, pues no puedo. Pero volver a eso no está siendo tan fácil, y creo que la sociedad de consumo tiene muchísimo que ver en todo esto, y toda esa pérdida de la familia, de la norma, de la autoridad, en donde el libre desarrollo de la personalidad que finalmente permeó la construcción de las normas para, en este caso, los menores de edad, sí. Nos ha hecho muchísimo daño, y el que los padres de familia no hayan entendido finalmente cómo pueden seguir siendo autoridad sin necesidad de llegar al maltrato físico, pero no perder su lugar de figura de autoridad, que es lo que se necesita autoridad, para poder... respeto y disciplina. Exacto. Y digamos que los límites con amor, ¿sí? En donde yo te amo profundamente, pero por eso
te digo que no. Ujú. Por eso no te lo permito. Tiene que haber límites. sí o sí. Siempre. El límite Total. es finalmente lo que me marca. Todos los seres humanos queremos regirnos por el principio del placer. Todos queremos hacer lo que nos genera como satisfacción. Pero finalmente es en esos primeros años de vida en donde aprendemos que no necesariamente eso es lo que nos conviene. Eso. Que hay unos límites, que tenemos que regirnos por unas normas, que el placer también debe ser prolongado, que debe ganarse, porque ahora todo se da para que el niño no sufra lo que yo tuve que sufrir. Yo no sé si es que tuvimos una vida demasiado traumática en Aquí nuestra estamos. infancia, si fue tan terrible Pero, la mami, vida que nos tocó. Mira que esa falta de autoridad, Pensamos por lo menos. ¿cierto? Esa falta de autoridad, esa falta de un orden dentro de un hogar que los padres han dejado, por aquí oye motivo, por falta de tiempo, por la parte laboral, o porque las parejas se separan, entonces los hijos quedan con muchos espacios. Pero entonces cuando hablábamos de pantalla también hay algo que está cubriendo ese espacio Sí, que son los celulares. celular. Y en los celulares pues los jueguitos están alterando mucho esa parte mental, o sea, está generando trastornos en los cerebros. Total. Yo no sé, creo que todos hemos visto cuando vamos a un restaurante y hay familias con niños, los sientan en su mesita de niño y antes de ponerle la comida, lo primero que le pone es el celular. Ujú. Entonces, no, pero es que es un programa de niños. El niño ni siquiera No logra sabe. procesar que comió. Él no logra tener la sensación de saciedad y por eso incluso esos niños tienden a ser obesos, porque todo el tiempo están pidiendo comida porque su cerebro no logra registrar que ya comió. Y eso genera toda una alteración en el funcionamiento del sistema. El solo hecho del brillo de la pantalla a nivel de cómo está procesándose su cerebro, que está apenas en proceso de maduración, genera alteración. Por eso es que después los niños no se concentran ni nada. La recomendación científica comprobada es que antes de los 14 años no deben estar expuestos a Pantallas. pantalla. Y eso, Y después de los 14, con Controlado. supervisión y con control. y con un tiempo. Y Sí, con un control, tiempo. O sea, sí. no es que a los 14 te lo entrego Y y ya. ya. No, te lo puedes usarlo en determinados momentos, en estos horarios, con bloqueo para ciertas páginas y sin ponerle bloqueo para mí como papá o como red de apoyo. Yo puedo acceder a mirar qué es lo que estás haciendo en el momento que yo quiera y tengo la obligación responsable de hacer esa supervisión del Y celular. miren que yo que tengo a Salomé, que ustedes la conocen, que bueno, ahora la vieron en pantalla. Mafe, es muy común, vamos al consultorio y los niños con pantallas esperando que los llamen para ser atendidos. Entonces, y nos damos cuenta que es más bien, tenga el celular para que no moleste, tenga el celular para Exacto. que se quede quieto. Para que se Y entonces, entretenga. claro, y en casa es, tenga el celular para yo no poderme encargar de usted, sino que usted misma se distraiga con el celular. Entonces, Es que hemos esto me delegado facilita vida de- como mamá. claro, hemos delegado la educación Claro, a la pantalla, Claro. ¿no? No, y otra cosa, me preocupa porque estoy leyendo aquí, dice que genera problemas en el hipocampo, o sea, en la memoria, Sí. en los lóbulos frontales, Sí. parietales y temporales. Todo el proceso de aprendizaje, memoria, atención y Son concentración. No, pues imagínate, se los ve efectos afectado. que generan la estructura y en la función cerebral son como alteración del volumen cerebral. Todo. O sea, cuando hablamos de alteración es que el cerebro se puede quedar más pequeño, o sea, con menos capacidad, Se atrofia. con menos capacidad cognitiva. Por eso estos chicos Por a eso, veces no por eso quieren yo pensar. dije, exacto, por eso Claro, yo ya dije no piensan. que nosotros al menos pensamos, no lo dije en serio de broma, es porque llega el momento en que se va atrasando todo ese proceso que ahorita lo que decía Mafe, los dispositivos básicos de aprendizaje es eso, atención, memoria, concentración, pero ¿qué sucede? Como venimos hablando de la dopamina, cuando nosotros hablamos de adicciones, hago ahí un paréntesis, cuando hablamos de adicciones, dentro de las adicciones tocamos adicciones tóxicas y no tóxicas, aunque hoy en día creo que tiene otro nombre. Mafe, me ayudas, gracias. Trastorno ahí, por o sea, uso de sustancias o psicoactivas sea, y otras adicciones. O sea que hay término adicciones que técnico. no Gracias. generan toxicidad. Entonces, no, me refiero a que son no son porque tú producidas ingieres una por sustancia, exacto, Ok. que no son porque ingieres una sustancia, pero sí lo que hablamos a través de las pantallas, incluso la música y el tema de
lo que nosotros vemos y lo que nosotros escuchamos. Recuerde que Eso. todo viene con un Es que- viene con un significado, todo viene con un sentido y viene con un Exacto, sí. propósito para. Entonces, eso es muy importante y lo hablábamos precisamente de las adicciones, eso viene a ser las pantallas y eso viene cuando lo que tú estabas mencionando, especialmente con los niños. Un niño que está en un proceso de desarrollo, ¿qué sucede con la neuroplasticidad de un niño? Hagan de cuenta como si fuese una plastilina el cerebro del niño que es totalmente maneable, que digamos se va formando, se va organizando en su cerebrito porque está creciendo. O sea, el niño, a ver, padres de familia, está en ese proceso de adquirir un aprendizaje, un conocimiento. Ellos son curiosos, sí. Los niños por natural necesitan serlo, explorar, porque están en ese proceso de aprendizaje. ¿Quién coloca el límite? ¿Quién regula? ¿Quién maneja los tiempos? ¿Y qué maneja? ¿Qué, digamos? Obviamente sabemos, esto no porque puede ocasionarle un peligro al niño, un daño al niño, esto sí. Es el adulto, no el niño. Es como decir, es que esto lo entretiene. Yo pregunto, ¿usted sabe hasta qué punto, papá o mamá, hasta qué punto usted tiene claridad, primero, para el niño, que es entretenerse y de qué estamos hablando en términos de entretenerse a partir de una pantalla? El niño no lo sabe aún. ¿Cómo lo va aprendiendo? A medida que va creciendo y se le va llevando, se le va induciendo a Y eso. menos de límites. Entonces, exacto, entonces por eso es tan importante ese lugar que tienen los padres, esos límites. Y yo quería, pues, ya para, digamos, cerrar mi partecita, hay un libro muy importante, incluso aquí nosotros tenemos, vayan a YouTube, el canal de YouTube, por favor, que ahí está, de Psicosentir Actuar. Nosotros hablamos hace 2 años, hablamos de el tema de las redes sociales, hablamos de la salud mental, hablamos redes sociales y salud mental. Creo que hay como 5 episodios. Sí, más o menos. Hablamos bastante, incluso en un momento dado tuvimos aquí, nos acompañaron unos agentes de la policía porque llegamos a tocar todo el mundo oscuro del ciberespacio, todo lo que representa la informática y demás. Y en ese momento recomendaba mucho este libro que se llama, que es de Pablo Muñoz Urrutia, que se llama Apaga el televisor, el celular y enciende tu cerebro. Se llama así, Apaga el celular y enciende tu cerebro. Miren, es increíble. Aparte porque habla de todo el tema de salud mental, lo que estamos tocando aquí, de cómo se activa a través de estas pantallas, cómo se van activando, cómo esos momentos de esos episodios de ansiedad o depresión llegan a un trastorno como tal. Correcto. A un trastorno y obviamente todas las afectaciones por el tema de la dopamina, porque duran segundos y eso es lo que quiere el cerebro, lo que hablaba ahorita Mafe cuando nos explicaba el tema de cuando se consume y va precisamente al cerebelo, al hipocampo, al sistema de recompensa, porque eso es lo que hace la sustancia. Nosotros hacíamos, Adrianita, nosotros hacíamos las operaciones manualmente. Ahora el chico coge el celular y busca la operación. Nosotros íbamos a la biblioteca, a mí me tocó la época de la biblioteca, a mí me tocó la época de mecanografía, ya grande. De taquigrafía. Taquigrafía. Estamos bien. Sí, taquigrafía, mecanografía. Y me tocó ya en grado 9 me tocó computador y eso era DOS y Visual Basic y bueno, unas cosas muy complejas en esa época. Y ahorita el chico todo lo tiene a mano, ¿no? Incluso la información. Yo era de los que desde niño me acostumbré, mis padres tenían suscripción al Tiempo, El Espectador y El País, el diario El País. Sí. Yo pequeño leía los diarios, me gustaban los monos, que le llamaban, ¿cierto? Los monos que eran los cómics, los domingos y los leía. Ahora los chicos no hacen eso porque ya no leen y ya hay aplicaciones que te leen por ti, ¿no? No, pues que los muchachos hoy tienen ya problemas de lenguaje, de habilidades sociales, de estar con otros pares, lectoescritura, teniendo una conversación. Este se volvió su amigo, este se volvió su interacción, este se volvió su sociedad. Los muchachos no son capaces ni siquiera de interactuar entre ellos. ¿Sí? Ellos, no sé si ustedes han visto, hay parejas que están noviecitos y están así y está cada uno en su celular. Total. O sea, como que se comunican por el chat. Y le manda el piquito por el chat. Pero miren, finalmente lo que está detrás de esos padres que le permiten a estos chicos es el mismo papá ya está muy enfermo, ya está demasiado poseído por la tecnología utilizada de una manera inadecuada. Y en la medida que no se tiene conciencia de lo que significa ser padre y no quiero asumir esa responsabilidad, pues sencillamente es mucho más fácil delegarla en pasarle el celular para que esté tranquilo. Pero eso indica que hay algo mucho más allá y es la enfermedad que traen los padres, su dificultad en estabilidad, en tranquilidad,
digamos, en poder ponerse límites ellos mismos para poder tener unos horarios establecidos. No es que la tecnología sea mala, No. sino que no la hemos sabido aprovechar, nos hemos dejado llevar, no sabemos poner el límite y finalmente terminamos. Yo siempre le digo a los papás, revise cuánto tiempo pierde usted en el celular. Usted como adulto estructurado, que ya tiene conciencia, que empezó a usar el celular, bueno, nosotros yo creo que lo empezamos a usar ya más viejitos. Sí, más Sí. viejitos. Estos papás modernos lo empezaron a usar más joven, pero ¿cuánto tiempo pierde? Usted se mete a buscar una respuesta y terminó viendo 500,000 cosas más que ni siquiera se acuerda que vio y perdió una hora en algo que le quitaba un Distractores. segundo. Si usted como adulto le pasa eso, imagínese lo que le pasa a un adolescente o a un niño que todavía no tiene la posibilidad y ese criterio porque está ahí dominado por el principio del placer a todo dar. No puede poner, si uno no lo puede poner, porque yo no sé, pero a mí me ha pasado muchas veces y yo hago el ejercicio de dejarlo, de apagarlo, de no usarlo, porque eso lo lleva a uno. Imagínense un niño, entonces eso como para que puedan hacer conciencia de que es que un niño y un adolescente no deben tener pantalla porque no son capaces, no tienen todavía desarrollado la parte que nos genera el juicio y que nos permite decir no. Y los que ya la tenemos, pues igual nos está pudiendo, la tecnología nos está arrastrando. Pero finalmente yo creo que más allá de eso es poder centrarnos en retomar valores, en retomar nuestro lugar como papás, ahora que estamos hablando como de los niños, poder hacer conciencia de qué significa ser padre, ¿sí? Qué significa traer un niño al mundo, qué significa esa responsabilidad tan grande y hasta dónde la estamos dejando en manos de terceros. Tú Pues decías ahora... de hecho ya la tasa de natalidad, Ay, ha sí, bajado, mucho. Va en descenso. va en descenso. el 26%. ¿Por qué? Tú dijiste una palabra muy importante, responsabilidad. Sí. No quieren hacerse responsables, ¿sí? Quieren todo fácil, Ujú. que no haya ningún estrés, que no genere ansiedad. La más fácil es que tener un perro. ese problema, esa palabrita ansiedad es fundamental. Pero todo Pero es eso necesaria. nace- claro. O sea, es necesaria. Como todas las emociones. Porque te está indicando que algo está sucediendo y debes aprender a ser resolutivo. Pero el tema es ese, que pero no queremos ser. Ahí donde yo quiero llegar, o sea, cuando No no queremos. encontramos qué solución hay para esa ansiedad que se siente o que se tiene, cómo llegar a buscar eso que me cure o que me subsane ese tipo de ansiedades, porque sí hay soluciones, ¿no? ¿Sí me hago entender? Sí, Sí. sí hay soluciones. Creo que, pues lo decíamos ahora, digamos la situación de salud mental ha ido aumentando, las personas cada vez tienen más situaciones complejas y problemáticas y eso tiene que ver con ese proceso de crianza que se ha ido modificando en donde estas generaciones cada vez tienen menos límites en sus primeros años de vida. Ujú. Desde allí se genera que entonces no Bueno. quiero responsabilidad, no quiero problemas, quiero sencillamente estar bien, tranquilo y hacer lo que a mí me gusta, no más. Eso viene desde allá y eso genera unos comportamientos que incluso a nivel laboral se están presentando situaciones muy complejas porque ya no hay quien quiera trabajar, no hay quien quiera cumplir normas, no hay quien quiera cumplir que le horario, no hay quien ordenen. quiera, no hay Ajá. ninguna orden, Ninguna es lo orden. que yo quiero hacer. Eso está trascendiendo incluso a ese aspecto. Entonces, finalmente sí se puede hacer algo y es si yo estoy identificando que estoy teniendo esa situación, poder darme cuenta que es un problema y que necesito ayuda. Ujú. ¿Qué tipo de ayuda? Casi siempre en ese nivel ya se necesita ayuda Mira que profesional. yo analizando todo lo que se está hablando aquí en la mesa, yo veo que tú decías que también es falta de valores, que es lo primordial que es en los primeros años de los pelados, esos valores. ¿De dónde construimos esos valores como padres de familia? Y hay un problema, la falta de identidad. Total. Y esa falta de identidad es la cercanía con el Eterno. Aquí les tengo yo, hay unos versículos que dicen, versículos que traen sanidad a tu mente. Póngame aquí el título. Salmo 94 y 19, mira lo que dice. Cuando la ansiedad me dominaba,
tu consuelo llenaba mi alma de alegría. O sea, el Eterno. El Eterno Dios. Pues les decía, ¿qué proceso hay? Y hay un proceso que se puede atacar desde raíz y Claro. desde pequeños. Claro. Cuando uno entiende que el Creador es el todo de todo, de entrada no nos da miedo tener hijos. Segundo, no nos da miedo formar y criar hijos. ¿Por qué? Porque los estamos fundamentando en Dios. Mira, en el tema de las adicciones específicamente, todos los tratamientos, independiente de la metodología que se utilice, la mayoría, no todos los que conozco, tienen un eje transversal que es la espiritualidad. No hablamos, bueno, hay unos que son teoterapia y de acuerdo, digamos, a la iglesia que los congrega, siguen con esa norma, pero hay unos que sencillamente, independiente de la religión que practiques, eres bienvenido, no hay como un dogma específico, pero sí la espiritualidad hace parte del proceso. Fundamental. Porque si yo no encuentro el sentido de vida, sencillamente sigo perdido. Sea en las drogas, sea en mi trastorno mental, sea en mi rabia, sea en mi angustia, sea en mi ansiedad. Todo eso que finalmente me saca de mí es esa pérdida del sentido de vida, esa pérdida de El propósito. ese deseo ¿Para qué estoy? o ese pensar que es lo que yo quiero. Cuando yo acepto que hay un poder superior y me entrego a él, puedo empezar a tener calma, a asumir mi responsabilidad de lo que me compete y a pedir como esa tranquilidad en un poder superior y empezar a seguir normas y valores. Entonces, todo proceso terapéutico abarca lo biológico, nos ayudamos con medicación. En algunos centros, digamos los centros responsables que estamos atendiendo ahora, teniendo en cuenta la parte biológica, atendemos casi siempre, incluimos algo de medicación. Se atiende la parte psicológica, se atiende la parte social, la parte de la familia, la vinculación laboral, la parte ocupacional, pero como eje transversal tenemos presente la espiritualidad. Sin eso finalmente no se puede avanzar. Casi todos retomamos elementos de 12 pasos y 12 tradiciones, que es un programa totalmente espiritual en donde es primero aceptar que tengo un poder superior y rendirme ante él. Ese es el primer paso y muchas de las instituciones, así seamos con una metodología clínica, retomamos eso. Si eso no se da, finalmente pues sí, el paciente puede estar estable, se le da la medicación, igual si está la espiritualidad puede recaer porque es una enfermedad crónica, pero finalmente las recaídas son distintas. Si yo he logrado encontrar esa espiritualidad y he logrado hacer un buen ejercicio de entender mi poder superior, puede que recaiga, pero la recaída finalmente todo lo que he adquirido en términos espirituales me permite levantarme de una manera distinta y asumir la recaída de una Reflexiona manera y diferente. analiza y Puedo pararme más rápido, puedo buscar ayuda, puedo sencillamente decir sí, soy humano, caí, aquí estoy nuevamente para seguir adelante. Entonces esa parte de la espiritualidad es fundamental y la tenemos pues como parte de nuestros procesos terapéuticos. Bueno, cibernautas, de verdad que hoy ha sido un se pasó volando. sí, increíble, un grupo, un tema bastante especial, bastante interesante porque, y ahorita lo mencionaba John Álvaro, el tema de la identidad es claro. O sea, ¿en qué estoy basando mi identidad? ¿En qué? En mi propia humanidad, en mis propios deseos, en los deseos del otro, porque a veces nos perdemos en el otro, o realmente estoy entendiendo, aceptando y sometiéndome bajo un poder superior, bajo el eterno, que es el todo en el todo, realmente entendiendo que él es el único que tiene el control absoluto de todas las cosas, porque parte un poquito de lo que mencionabas de la ansiedad, John Álvaro, es eso, que nosotros como seres humanos queremos controlarlo todo. Correcto. Y queremos hacerlo a nuestra manera, y esto sí que ayuda para eso, no para bien. Entonces, cuando entendemos que
que todo tiene un tiempo, un espacio, aparte que tiene un propósito especial para ayudarnos a crecer y avanzar, Exacto. nos va a ayudar precisamente a soltar, aprender a soltar, porque las cosas más difíciles en la vida es soltar. Precisamente por eso, porque dentro de nuestro deseo de controlarlo todo, queremos abarcarlo y manejarlo a nuestra manera. Entonces, pues nada, cibernautas, como les decía, ha sido un programa maravilloso. Gracias por haber estado con nosotros, Mafe. Muchísimas gracias por tu tiempo hoy. Gracias por acompañarnos. Para cerrar, Adri, yo sí quiero hacer como una invitación, y es que cuando vamos a buscar ayuda profesional, también sepamos qué tipo de ayuda buscar y recurrir a sitios serios, Profesionales. Sí, profesionales, porque encontramos Éticos. muchísimas vertientes de atención no tan éticos, no tan, digamos, profesionales. Entonces sí tener cuidado. En el caso específico de las adicciones, buscar sitios que están habilitados para prestar el servicio. Nosotros, como les digo, como me presentaron al inicio, pues hago parte de la Fundación Vive la Vida. Allí trabajamos con habilitación en salud. Todos los servicios que prestamos son supervisados de todas maneras, como por los entes, de que las cosas se hacen de una manera ética. Y pues nada, si requieren apoyo en términos de adicciones, pues estamos con las puertas abiertas desde nuestro programa ambulatorio o también desde el internamiento. ¿Dónde se podrían comunicar, Mafe, en caso de necesitarlo? La página www.fundacionvivelavida.org. Estamos en Instagram como @fundacionvivelavida_cali, y nuestro teléfono 318-655-0120. Vale, muchísimas gracias. Y bueno, chicos, como siempre, el deseo es que nos dejen esas perlas maravillosas para despedirnos el día de hoy, porque, cibernautas, esto no se ha terminado. Continuamos con un tema muy interesante, y es la identidad, porque eso es de nunca acabar. Así que, Bueno, chicos, pues esto es lo que voy a decir, demanda que después se estudie también a mayor profundidad, pero pues el Padre en su palabra dijo en Deuteronomio 28 que una de las consecuencias de apartarnos de Él, de no buscar, obedecerle y seguir esos principios que Él nos dejó, porque con esos principios es que garantizamos la vida, y eso incluye una salud y un bienestar mental. exacto. Y una de las consecuencias de apartarnos de eso, dice, no pensando en que lo que dice aquí Esther irá como si el Padre quisiera dañarnos. No, es que hay unas leyes naturales que Él dejó ya muy organizadas, de tal manera que si yo me salgo de su cobertura, voy a tener unas consecuencias. Entonces, Claro. teniendo de base ese pensamiento y no ceñirnos solamente a las palabras literales, mire lo que dice la palabra en Deuteronomio 28, dice, Yahweh te herirá con locura, y aquí cambiamos la palabra locura por trastorno mental, ceguera y turbación de espíritu, que en otras traducciones puede decir temor, pánico. Exacto. Entonces miren que las consecuencias, y estas consecuencias que están escritas en la palabra, no las podemos ver solamente como algo individual, es decir, como si esto le pasa a John Jairo o le pasa a Adriana, no, como sociedad las vamos a vivir, Exactamente. y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Puede que tu familia no tenga ese problema, pero es muy trágico ver personas a nuestro alrededor que vivan esas Sí. situaciones, ¿no? Sí, es muy cierto. Y lo peor es que al no ser sensibles a eso, no trabajamos como comunidad, como grupo social, en erradicar esas situaciones de manera preventiva, y pues terminamos siendo reactivos ante eso. Entonces el mensaje aquí que queda es: hay que buscar ayuda cuando se necesita, pero también tenemos que ser preventivos, y eso lo abordamos desde la familia y desde una construcción de una identidad como pueblo, hijo de un creador, de un Dios que tenemos. Y pues para los que creemos en la palabra de mi rey, o sea, la Biblia, pues sabemos que hay un método y una forma Eso. preventiva, y debemos aplicarla si no queremos ver consecuencias. Así es, perfecto. Tú, John, ¿qué nos dices hoy? En Para coherencia con lo de John. Proverbios. Hay una palabra muy bonita que dice en Proverbios 3, versículos 5 al 6, dice: confía en el Señor con todo tu corazón Ajá, total. y no te apoyes en tu propia inteligencia. Ujú. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Amén. O sea, confiemos que el Eterno está siempre presente ahí para nosotros. Sí, Confiemos de que Él está ahí para apoyarnos. así es. Confiemos porque Él nos da su mano, su
mano fuerte y poderosa para sacarnos donde estamos. Así es. Y nos dará Amén. fortaleza y nos llenará de ese calor y de ese amor como Padre que Él es. Amén. Amén. Así es, cibernautas, es recordar eso. Tenemos una identidad, pero ¿sobre qué? ¿Sobre qué la estamos fundamentando? ¿Cuáles son nuestros principios, nuestros valores? Recordemos que siempre somos ejemplo para otros, siempre alguien nos está mirando, ojo con eso, siempre alguien nos va a tener como un referente. Es importante hacer el bien. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos dejando de hacer? ¿De qué nos estamos alimentando? ¿De qué nos estamos nutriendo, cibernautas? Es muy importante entender eso, entender que todos tenemos heridas, absolutamente todo. Pero ¿qué estoy haciendo con esa herida? Simplemente estoy dejando que sigan pasando por encima de ella y no estoy dándome un autocuidado. Realmente no estoy, mi salud mental no la estoy cuidando, mi salud emocional. Hay que buscar ayuda, y todos, absolutamente todos, incluyendo nosotras dos que somos profesionales de la salud mental. Nosotras necesitamos y tenemos donde acudir también ese profesional, porque también somos seres humanos. Entonces esa es la invitación, cibernautas. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Recuerden, próxima semana, próximo miércoles, con el favor del Eterno, aquí estaremos, si nos presta la vida y la salud, y continuamos con el tema de identidad como pueblo, porque aún no hemos terminado, ¿cierto? Baruch Hashem, sí. Así es, Tenemos muchas gracias. tema. Bastante, muchas gracias, cibernautas. Un abrazo genial. Shalom, Dios los shalom a bendiga, todos. Mil gracias. Shalom, bendiciones. shalom. Feliz tarde. Dios les bendiga. Bueno, muchísimas gracias. Recuerden que el Señor es nuestro pastor, Salmo 23, y allí está hablando de descanso para nuestra alma. Pablo define al ser humano como seres tripartitos en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dice que somos espíritu, alma y cuerpo, y a veces nos dedicamos solamente a una parte de nuestro cuerpo para el cuidado, pero descuidamos la parte física, la alimentación, que también influye en estos temas de trastorno. Entonces debemos cuidar, porque somos seres tripartitos, somos parte de la creación. El Señor nos hizo de una manera especial, distinta a las demás criaturas que hizo en la creación. Muchísimas gracias a todos los que se ciberestacionaron con nosotros en vivo, y a los que lo van a hacer de manera diferente a través de Facebook, YouTube, a través de los distintos canales, y a destiempo, ¿no? Porque lo pueden ver en distintos horarios. Muchísimas gracias a nuestra invitada. Mafe, ¿nos puede repetir los números de contacto, la página donde se pueden contactar para que puedan acercarse, y las personas que quieran una consulta, que quieran resolver alguna inquietud, pues puedan llegar a los expertos, como tú lo dices, ¿no? A cualquiera, porque aquí en Colombia cualquiera puede dar consejería. En Estados Unidos hay que tener una licencia, ¿no? Entonces aquí en Colombia hay que ir a los expertos, porque de pronto un mal consejo puede ser Peligroso. un problema más grave, ¿no? Bastante Total. peligroso. Peligrosísimo. Sí, mira, nos encuentran en nuestra página web www.fundacionvivelavida.org. Estamos en Instagram como @FundaciónViveLaVidaCali, y el teléfono de contacto es 318-655-0120. 318-620. 55-0120. Está sencillo, ¿no? Parece número de grupo de taxistas, ¿no? No, de rescate. De Sí, cierto. Total. Facilito para que nos encuentren Eso. rápido y fácil. Es un- Adrianita, muchísimas gracias. ¿Dónde te contactamos a ti, las personas que quieran ayuda espiritual y profesional, la parte psicológica que manejas tú? Tienes un consultorio. ¿Cuál es el número de WhatsApp y la nueva página que tenemos, y dónde podemos ver esta serie que inició en este 2025 y bueno, las series anteriores? Bueno, Psicosentir Actuar se encuentra tanto en Facebook como en Instagram, así, @Psicosentir Actuar. Ahí en algunos momentos subimos algunos tips y algunas recomendaciones específicas del tema de salud mental. El número WhatsApp es, por favor, solo WhatsApp, 310-383-3320. Y la página web es www.sentiriactuar.com, en la cual también estamos subiendo unas informaciones, un blog, para que podamos leer, podamos aprender, podamos nutrirnos de algo que nos va a ayudar en nuestra vida. Así Que es. así sea. Bueno, muchísimas gracias a todos por ciberestacionarse con nosotros. Ya viene Daniela Murillo
que es teóloga, pero también tiene una especialización en psicología con énfasis en espiritualidad de la Universidad Teológica Seminario Bautista de la ciudad de Cali. Entonces, para que sigan ahí conectados, gracias a todos, demos un abrazo, gracias para John Álvaro, para John Jairo, para Mafe, para Adrianita y para todos ustedes. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Sigan en sintonía de la Estación del Cielo, que cada día está mejor, y no se pierdan todos los espacios que tenemos aquí en nuestra estación de radio. A las 9 de la noche, música para intimar con Dios. Entonces no se pierdan nada de la Estación del Cielo. El Señor les bendiga, un abrazo para todos, nos vemos la próxima semana.